tarda a tothom. Hoy es un placer tener aquí en el Club Empel, pues, bueno, siempre lo hablamos, ¿no? Que presentamos grandes libros de erudición, pero poco entretenimiento. Hemos hecho alguna vez algún cómic y tal, pero no acostumbra a ver un entretenimiento, digámosle, que haga pensar. A día de hoy el entretenimiento te hace pensar, pero para mal, ¿no? Imaginaros pues toda esa bazofia que hay en Netflix, ¿en qué te hace pensar? En nada, te funde el cerebro y luego no sabes llegar a tu habitación. Hemos hecho varias presentaciones de las novelas de Botalla, bueno, y del Tragedia Europea, que no es una novela, es, como dijimos en su día, grandes éxitos de artículos. Y luego creo que se leyó en la biblioteca Rivendell el de la Colonia, se hizo el de Juana de Arco. Exacto. De Porta Estelae, ¿no? No, el Porta Estelae, hablando de en otros libros hemos hablado del Porta Estelae. Vale. Porque hay el Porta Estelae y varios fanáticos del Porta Estelae. Bueno, el tema de Montserrat es como si fuera, es como el libro de Destapar Casas, ¿no? Las referencias son muy cercanas. Mira, a Montecasinos tienes que haber estado y ver fotos. A Montserrat, oye, coges el coche o sales a patita. Pues nada, que muy buenas tardes a todos. Y tenemos Montecasino, ¿no? Ritual de sangre. Esta vez no me lo he leído, así que no puedo opinar mucho. Estoy ahí a mitad, al principio, cuando les dejan entrar a la biblioteca privada, la primera noche. Ahí me he quedado, porque los niños empezaron a chillarme y ya no seguí leyendo. Mi plan era haberme lo leído para esta semana, pero la vida a veces no es como a uno le gusta. Así que esperamos a ver que esta vez es, digámosle, bueno, ya lo contaréis vosotros, ¿no? El personaje de los libros cobra vida. Y entonces queremos saber un poquito, pues nada, que nos presentáis, si alguien tiene alguna pregunta luego y bueno, y sobre todo, pues esa batalla tan injusta, esa masacre injusta que fue el tema de Montecasino, al final es el corazón de Europa, por eso el corazón del catolicismo europeo, es lo que se mantiene, ¿no? San Benito y ese reducto ahí en la montaña, cuando Europa de golpe deja de creer literalmente, porque el tema de los aviones que dejan de creer, y ahí pues en las montañas se mantiene la fe. Pues bueno, los aliados, que como todos sabéis son los buenos. Claro. Por favor. Pues que no has visto la película, coño. Entonces, los aliados, pues nada, decidieron darse una vuelta por Montecasino. Con su bombardero, sí. Y como os digo yo, hice una reforma integral, no? Pensada en la estructura de la montaña per tornar-la al seu origen, és a dir, carregar-se Montecasino, no? Això va ser ecologia, la van destruir perquè quedés com havia estat abans de Montecasino. Y bueno, pues bromas aparte, es un placer que Felipe haya accedido a venir aquí y poco más, lo voy a decir. Si siempre digo tonterías, fijaros, venía a presentar y solo he dicho tonterías. Yo te voy a recoger un momento testigo. Yo quería decir que este libro, que ha salido hace un par de meses más o menos, es el primer libro que he hecho con otra persona, en este caso con Tristán, que es un gran amigo mío, es un hombre, yo casi diría del Renacimiento, es capaz de tocar varios palos y además todo muy bien, y para mí es un enorme placer poder escribir con otra persona. Y él además ha hecho una cosa muy importante, es llevar una parte del libro, para mí muy difícil, pues no tengo ese conocimiento ni mucho menos, que es la parte, vamos a llamarle, del exorcismo, la parte religiosa, la parte de San Benito. Entonces ahí él es un maestro sin duda alguna. Yo sé algunas cosas, pero no soy ningún maestro. Yo llevaba la parte militar, todo lo que los alemanes hicieron en aquel momento. Y nuestro libro no es un libro, digamos, sobre la batalla, porque sobre la batalla hay muchos libros muy buenos de historiadores británicos que aportar algo nosotros en la batalla va a ser muy difícil, porque ya está todo más que explicado, las divisiones, dónde se metían, tal. Entonces esa no era nuestra guerra, de alguna forma. Entonces hemos entrado en lo que es la fase previa de la batalla antes, que fue todo el transporte de los tesoros de Montecasino hasta el Castillo del Santo Ángel y el Vaticano, con 120 camiones de la división Hermann Göring, división Panzer, que pudieron desviar para este traslado. Esto se hizo, pues acabó, debía ser noviembre más o menos del 43, y el 4 de enero del 44 empezó la batalla, ¿de acuerdo? Entonces los alemanes tenían claro que los aliados iban a destruir el monasterio, o sea, lo tenían clarísimo, no, vamos, en ningún momento tuvieron ninguna duda. Y dio la casualidad, que ahora lo comentaremos, pues que una serie de oficiales alemanes que son los que dijeron que había que marcharse ahí. Y era gente muy preparada, era gente con un historial cultural muy elevado, y que tuvieron claro que aquello había que salvarlo. Gracias a eso, hoy puedes ir a Montecasino, como yo he ido 2 veces, y puedes ver pues la biblioteca que tiene allá, han reconstruido el edificio.
En fin, quizás uno de los momentos más emocionantes de mi vida fue poder asistir a un oficio en Montecassino. O sea, y ahí fue aquello, imaginando lo que fue aquella batalla y poder estar allí y desde la balaustrada puedes ver el Egeo, puedes ver el Mediterráneo, ves todo el Valle del Liri, ves todas las montañas, claro, y puedes imaginarte aquella subida de 800 metros, subirla a pecho partido, que es como subieron los aliados, cuando los otros arriba, claro, están perfectamente parapetados, ya que fue, pues como ha dicho antes su amigo, pues una auténtica masacre, así de claro, ¿no? Y de ahí también viene el nombre Ritual de Sangre, que es un nombre que habíamos comentado con él de, bueno, vale, Montecassino, pero ¿Montecassino qué? Y entonces llegamos a la conclusión que sería un nombre que podía darle el énfasis necesario a lo que queríamos explicar, porque además cuando lees el libro te das cuenta que efectivamente aquí fue un ritual de sangre. Cuando digo ritual, en todo el sentido de la palabra, cuidado, no es un simplemente una frase, fue un ritual, ¿no? Entonces lo que hemos preparado aquí son unas transparencias para comentar un poco. Nada, son muy rápidas, bueno, aquí veis efectivamente cómo quedó el monasterio después del bombardeo de los aliados, porque decían que ahí arriba había un puesto de observación de artillería, con lo cual podían ver todo el valle, los movimientos, y podían dirigir perfectamente la artillería donde les interesaba. Esto no es cierto, hay una orden militar alemana muy seria además, que los soldados alemanes estaban a 300 metros por debajo del monasterio, en ningún momento estuvieron dentro. De hecho, solo podían ir al monasterio para asistir al oficio y sin armas. Es decir, no podían entrar de otra manera, imposible. De hecho, había el peligro de un consejo de guerra, si desobedecían la orden. Por lo tanto, fue una camama de los aliados para justificar la destrucción del monasterio, que de alguna forma, y adelanto un paso, había que destruir. No es que fuese casualidad, había que destruirlo. Y esto también lo hemos comentado muchas veces mientras hemos ido escribiendo y sí, es clarísimo, ¿no? Clarísimo. Bueno, yo rápidamente iremos pasando por aquí. Yo en todo caso era comentaros que he trabajado en compañías, y lo digo porque el haber trabajado en compañías, al igual que nuestro amigo también ha hecho trabajos muy importantes en fotografía y ha hecho cosas fuera de serie, esto nos ha ayudado a todos a poder investigar muy bien la historia. No somos historiadores, que quede claro, eso vaya por delante. Pero eso no quiere decir nada en el fondo, porque a veces la pasión supera pues a una carrera, vamos a decir, ¿no? Y cuando te metes en un tema eres capaz de llegar a sitios inconcebibles que a lo mejor un historiador, como que es, digamos, cuadrado o de cabeza cuadrada, y difícilmente llega, ¿no? O sea, se limita a lo que es oficial y aquí se acaba la historia. Nosotros vamos mucho más allá. Entonces, también quiero decir, bueno, que he escrito ya en este momento 8 libros, ahora con este ya son 9 con él. Y he de decir también que yo empecé queriendo escribir una trilogía, y si todo va bien este año habrá un 10º libro, o sea que ya no sé dónde acabar todo esto, ¿no? Todos son libros extraños en el sentido que no tocan temas habituales. Muy bien, y este es el libro de Montecassino que hemos hecho Tristán y yo, ¿vale? Aquí voy a hacer un poco de historia. Aquí tenéis a San Benito. En Montecassino está situada una montaña del Valle del Liri, un valle enorme, inmenso, fantástico, con el río rápido, Cassino, que es el pueblo que está abajo, y Montecassino, que es donde está la abadía. Fue la primera abadía benedictina fundada por San Benito en Nursia en el 529, tras la iglesia de Subiaco en el 520. Por lo tanto, y hoy he sabido que además la montaña le fue cedida a San Benito, cosa que yo no sabía, lo sabía a través de Joan. Como un estado. Sí, se le concedió, y bueno, y ahí se fue. Claro, la pregunta es, ¿y por qué se la conceden a él precisamente y en aquel momento? Esta es una de las grandes preguntas, ¿no? San Benito destruyó 2 templos paganos que habían allí, uno para Apolo y otro para Júpiter, y sobre ellos hizo la edificación. En esto tú tienes más conocimiento que yo, pero sabes que siempre las iglesias y catedrales se ubican siempre sobre zonas muy concretas. Sí. En este, no sé si tú quieres añadir algo a esto, pero pues interesante. O sea, hay un tipo de fuerza y un tipo de energía, y algo que se colocan ahí. Empecemos, pues los romanos no eran tontos en absoluto, tenían un conocimiento de arquitectura absolutamente brutal. Ya venía de la arquitectura clásica griega, que es apabullante en cuanto a energía, no tan solo en cuanto a arte, sino producción de energía. La gente que va a un templo va a transformarse a través de la oración, de la devoción o simplemente la exposición de su cuerpo a todo eso. Y entonces esto nos llegará a nosotros, a los templos cristianos, a las catedrales góticas sobre todo. Quiero hacer un libro para comentar de una forma un poco extensiva el libro del misterio de las catedrales de Vulcán Elí, también conocido como Fulcanelli, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay una cantidad de radiación energética. Ayer estuvimos en la Catedral de Barcelona, pasamos en un momento, y el momento que entré vi esa fuerza tremenda,
Pues bueno, esto es lo que estaba en Monte Cassino, pero también estaba antes, porque la gente que no conoció previamente el monoteísmo o el cristianismo, si le damos una carta de autenticidad absoluta y de superación de cualquier otro tipo de visión pagana del mundo, también buscaban un camino de trascendencia. Iban a los templos no tan solo para pedir dones materiales, sino para intentar traspasar la limitación del tiempo, que en definitiva es lo que nos ayuda en estos grandes edificios, ¿no? Exacto. Y bueno, que sí que es cierto que dice Felipe que muchos templos cristianos aprovecharon los lugares que ya estaban marcados por una emanación importantísima para construir encima de sus propios templos. Esas construcciones muchas veces correspondían pues la destrucción del templo anterior, con lo cual podía haber problemas en el futuro. Seguramente. Es una de las cosas que ha pasado. Bueno, con Monte Cassino además también hay que decir, y aquí lo apunto, yo creo que ha sido el edificio, o creemos que ha sido el edificio que ha sufrido más a lo largo de la historia. De largo. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en el 546, una visita, murió el río Ostrogodo Totila. Estaba visitando, le dio un ataque al corazón y se murió en esa iglesia, que claro, no era la abadía que vemos ahora, ¿no? Ni mucho menos, pero el hombre murió allí. Pero el detalle Luego, de la energía que comentamos, lo mismo no era bienvenido. quizás era bienvenido y se quedó. El saqueo por parte de los lombardos, el saqueo por parte de los sarracenos, el Papa Inocencio II sitiado y capturado por Ruy de Sicilia, la paz con Federico II de Hohenstaufen y con el Papa Gregorio IX, ¿no? Noveno. Terremoto, Que te creo. saqueo por las tropas francesas y luego destrucción total en el 44 por parte de los aliados. Y además ha sido un bombardeo que se hizo sobre un país neutral, pues es el Vaticano de alguna manera. Entonces, ¿cómo bombardeas un edificio que no tiene nada que ver con ningún país contendiente en aquel caso, ¿no? Y lo destruyeron sin ningún problema. Que además había un acuerdo previo de que los aliados se comprometieron con el Vaticano que no iban a destruir el edificio ni iban a bombardear, y sin embargo se lo pasaron por el forro y bueno, y ya lo veis, y ahí quedó el edificio, ¿no? Muy bien. La batalla, de una forma así sucinta. Bueno, Monte Cassino es el lugar de la batalla, que se desarrolló entre el mes de enero y mayo del 44, en la Segunda Guerra Mundial. Vale. Claro, durante esos 5 meses, pues recordemos que estaban 5 meses, las tropas aliadas, unos 130.000 hombres y material, se enfrentaron a unos 35.000 alemanes por la conquista de la abadía de Monte Cassino. Ya lo comentaremos algún detalle importante. Fueron 4 batallas, no fue una, fueron 4. La primera empezó el 4 de enero, como he dicho antes, luego estuvo el 15 de febrero, 15 de marzo y el 11 de mayo, que ya y el 18, que es cuando entraron los polacos en la abadía, y ahí ya terminó la batalla. Ya se habían retirado los alemanes de la zona. La vía medicina fue destruida por 2 bombardeos aéreos en febrero. Y además la excusa era que desde la altura, como he dicho antes, controlaban todo el valle, podían ver los movimientos de tropas, en fin, podían afinar la artillería sin ningún problema, ¿no? Cosa, a ver, que es cierto, cuando estás ahí arriba, sin duda, es una visión espectacular, pero repito, ellos no estaban en la abadía, ni mucho menos. Aquí tenéis un plano de cómo funciona esto. La abadía estaba situada en lo que llaman la línea Gustav, que era una de las varias líneas de defensa que tenía Italia, ¿no? Monte Cassino, como veis, estaba más hacia el Mediterráneo, o el mar Tirreno en este caso, y era la zona más defendida, o más potente, ¿eh? Claro, aquí tienes, por ejemplo, Alphonse Juin, que era el jefe de las tropas, el general de las tropas francesas coloniales, argelinos, marroquíes, tunecinos. Y bueno, ¿y por qué no rodeamos la montaña y seguimos hacia Roma? Sin ser militar, es que es de sentido común, no es que digas, qué raro. Y hubo un empecinamiento, empezando por Churchill, Sí. Freyberg, que era un neozelandés, y que dijeron que había que destruir la abadía porque era un peligro, porque ya estaban los alemanes, había que destruirla. Bueno, esto es lo que dijeron Pero hay ellos, que ¿no? añadir que el señor Churchill pertenecía a la orden druida y que su nombre es un nombre, digamos, críptico. Windstone, la piedra del viento, Church Hill, en la iglesia de la colina. Es un nombre druídico. Y además el señor se pasó todo el día haciendo esto, que es el símbolo satánico que le había aconsejado Aleister Crowley. Sí. Están servidos. Bueno, por aquí tenéis un poco de idea, geográficamente hablando, de cómo estaba esto. Por lo tanto, Monte Cassino era una parte de esa línea, seguramente la mejor defendida, la mejor preparada y la mejor, con búnkers y con todo lo que tú quieras. Y aquí tenéis una visión general de lo que estoy hablando. Aquí tenéis aquí abajo la ciudad de Cassino, el pueblo de Cassino. Veis el río Rápido, se llama río Rápido en italiano. Y tenéis la abadía aquí subida. Estamos hablando desde el pueblo hasta arriba, yo lo he hecho. Son casi 1 kilo, 800 y pico metros a pecho descubierto hasta que llegas a la abadía.
os podéis imaginar lo que esto representaba para tomar, ¿no? Por eso el francés digo, ¿por qué no rodeamos? Porque además aquí está la vía Casilina, que es la Nacional 6, que va directa a Roma. Roma son 150 kilómetros de Casino. Entonces, Casino está entre Roma y Nápoles. Había un objetivo ritual de sangre, un holocausto. Sí, Como un dicen holocausto, por supuesto. aquellos amigos que dicen presumen tanto del holocausto. Sí. Es la palabra, metes el sacrificio ritual. Sí, No había otra. exacto. Vale, por aquí tenéis una idea geográfica de lo que estamos hablando. Claro, las tropas alemanas que defendieron Casino y la abadía de Monte Cassino fueron la 15, la 21 y la 211 División Panzergrenadiere, la primera división de paracaidistas del general Heydrich y el tercer regimiento de paracaidistas del coronel Heimann, que es la primera división, que es la que estuvo en la abadía, la famosa, la primera división el primer regimiento el tercer regimiento de paracaidistas, que fue que defendió la abadía. Aquí tienes una foto de paracaidistas alemanes, por ejemplo. Esta foto de aquí, esta es de Sicilia. Y esta ya es de Casino, de Monte Cassino. Fijaros que van bastante abrigados porque a todo esto se sumó un tiempo climatológico horroroso, pero nieve, lluvia continua, barrizales, o sea, fue una cosa horrorosa, o sea, encima, ¿no? Además, o sea, ni siquiera facilitó, digamos, la batalla, o sea, fue mucho peor todavía. Y por parte de los americanos, bueno, las tropas aliadas, que atacaron Casino, está la 5ª, 56 y 46 divisiones británicas, la 34 y 36 divisiones de Estados Unidos, la Red Bull y la Texas, y una amalgama de tropas indias, gurkas y sikh, Nueva Zelanda, australianos, canadienses, sudafricanos, tropas coloniales francesas, polacos, argelinos, tunecinos y marroquíes. Claro, esto, aquí tenéis una foto de los Gumie, que como los franceses llamaban a estas tropas. Estos ya practicaban la multiculturalidad. Sí. Bueno, había unos problemas de mando que no pueden imaginar, había unos follones de mando. Y aquí pongo la fotografía del general Clark, que fue el número 1, digamos, de todas las tropas aliadas, que como podéis ver en esta foto es un auténtico gilipollas. Bueno, No. general, pobre gente. No, te explico. Nacen así, vete a saber. Sí, ya. No, este tío lleva 12 tíos con él de relaciones públicas, para hacerle fotos en momentos heroicos. Fijaos que en esto está mirando al infinito y el otro está ahí sentado en plan, bueno, estoy descansando un momento, pero ahora continúa el ataque. Era un auténtico gilipollas. Y incluso Omar Bradley, el segundo de Eisenhower, ella dijo que era el peor hombre para llevar esta batalla adelante. O sea, él lo dijo, fue una elección horrorosa. Masón de grado 33. Y masón de grado 33, esto no lo sabía. Lo dice él mismo. Sí. En su Toda libro, esta chusma son de eso. del diluvio al Yalu. Imagínate. Porque luego fue a Corea, con la guerra de Corea. Claro, la guerra de Corea, exacto. Sí. El diluvio que estaba- Pues un desastre, pero Él auténtico. decía que tenía el mismo grado que el presidente de Estados Unidos. Bueno, muy En bien. aquel momento no era... No, ya. Este tío además quería que en cualquier reportaje que él saliese, él tenía que estar en el titular y tenía que aparecer su nombre 3 veces en el texto. Sí, él lo tenía todo cronometrado, ¿eh? O sea, él vivía de la imagen y hacer ver. O sea, pues eso vale la pena que gente había aquí, ¿no? Vale, aquí tenéis aquí tenéis 2 carteles muy famosos. Uno es eran unas octavillas que se lanzaban sobre los polacos concretamente, el más grande, y el pequeño es muy gracioso porque son las montañas del Valle Liri. Dice, las montañas y los valles soleados de Italia quieren veros a todos. Y ves la montaña está zampando tíos a base de bien, ¿no? Están comiéndose a los tíos, en plan, a ver quién llega hasta aquí, ¿no? Y luego 2 fotos más de los paracaidistas. En esta, la de abajo, están ya en las ruinas, porque en el momento que bombardearon la abadía, se dio permiso para que se metiesen dentro y se convirtió en un bastión. Claro, que no había forma de entrar ahí, vamos, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Aquí tenéis más fotos de lo que fue la batalla. Aquí tenéis muertos alemanes, tenéis carros de combate destruidos, la abadía propiamente hecha. Y aquí tenéis a un soldado de estos argelinos de montaña, que eran tropas especializadas en montaña. Os puedo decir que en Monte Cassino murieron 4.000 mulas, ¿eh? Sí. Que se dice pronto, ¿eh? Claro, pero es que es el único animal que puede subir con un bazooka o con lo que sea. Claro. Pero claro, los pillaban con los MG-42 y los freían a todos, ¿no? Sí, fue así. Y fijaros lo que dice el general Sir Alexander. Es extraordinaria la tenacidad de estos paracaidistas alemanes. Estuvieron sometidos a toda la fuerza aérea del Mediterráneo. Perdón, que esto ahora no se ve bien, hombre. Es una frase, un segundo, ¿eh? Es que es una frase que está muy bien. Y ahora, es que al pasarlo a... Ay, no lo puedo ver ahora. Pues lo puedo ver esto. Es que es gracioso. A ver si soy capaz. No lo puedo. Bueno, es igual. Lo que viene a decir es que los paracaidistas fueron una tropa que no se hubiesen imaginado nunca que aguantase lo que aguantaron. Que además es verdad, ¿no? A ver si lo puedo poner. Chicos, estos peces son tremendos, ¿eh? Es horroroso, todas las máquinas estas son diabólicas. Sí, verá el infierno, pero bueno. ¿Y ahora por qué no puedo poner yo esto? Ahora. Vale. Bueno, lo que viene a decir es que los paracaidistas sufrieron una avalancha de bombas brutal
y sin embargo no hubo forma de sacarlos de ahí, ¿no? O sea, se volvían a levantar otra vez después del bombardeo, venga, y volvían otra vez a las posiciones y otra vez a llevarse por delante un montón de tíos. Aquí tenéis una foto de la montaña bombardeando, ¿no? En el momento está siendo bombardeada por los aviones, y abajo tenéis el pueblo de Cassino, con esa montaña que hay una especie de castillo pequeño, que lo ves cuando vas subiendo hacia Monte Cassino, está ahí también. En nombre de nuestro Señor Jesucristo declaro que nunca hubieron soldados alemanes en el interior de los muros de Monte Cassino. Esto lo dijo Monseñor Diamare, abad de la bahía de Monte Cassino. O sea, nunca hubo... O sea, este cuento que han explicado no es verdad. Y aquí tenéis el pueblo de Cassino, y aquí tenéis la subida, como se ve el castillo este. O sea, es un paisaje lunar, ¿no? Un paisaje totalmente lunar, o sea, no dejaron nada a pie. Y aquí tenéis un carro de combate que pusieron dentro del Hotel Excelsior, que disparaba cañonazo contra los que venían, contra los Sherman que venían, y hasta que lo destruyeron, claro. Y aquí viene un tema muy importante. El general alemán al mando de la línea Augusta fue Friedrich von Schenker-Unetterling, que es el que está aquí, el más alto, digamos, que está junto a Diamare, que es el abad de la bahía. ¿Sabéis una cosa? De los cientos de generales alemanes que había, este tío era miembro laico de la orden benedictina. Eso es muy curioso. Esto alguien lo puso allí, porque, o sea, no puede ser. No puede ser que formaba parte de la orden benedictina este hombre. Y entendía perfectamente la historia, y fue el hombre, digamos, que dio permiso, evidentemente, y rápido, a que sacasen todo lo que había allí. O sea, tenía claro que no. Y acompañado de Diamare, estuvo con él todo el tiempo, le estuvo explicando. Y luego el coronel Julius Schlegel, que es el que está en medio, y Maximilian Becker, que es el que está aquí, son de la Luftwaffe. Sí. Uno era... Perdón, sí, sí, no, yo quería hacer un de esto. Claro. Hay un detalle sobre esta fotografía, que se ve al abad del monasterio y al general Friedrich von Schenker, ¿no? Sí. Y entonces uno puede pensar que estaban en el monasterio, y no es cierto. Esta fotografía fue tomada cuando, después de los primeros bombardeos, el abad Diamare salió, y ellos lo recibieron 400 metros por debajo del nivel de la cumbre. Es decir, que lo que dice el abad Diamare es absolutamente cierto. Y esta fotografía, que se podría decir, no, es que los alemanes estaban allí, mira cómo se cogen a la batida. No, el tío salió por piernas, pero los otros estaban abajo esperando. Es muy curioso. Y estos dos oficiales son los que iniciaron todo este transporte, y lo hicieron además sin pedir permiso. Que de hecho la Gestapo se presentó, y las SS se presentaron en la montaña, porque habían oído hablar que se estaban llevando cosas. Y entonces salieron los monjes y decían, no, estos tíos nos están ayudando. No solo esto, en cada uno de los 120 camiones que transportaron hasta Roma, en cada camión había un monje, para los controles de carretera, para cualquier historia, que dicen, no están robando nada, lo estamos llevando allí y está bajo nuestra jurisdicción, vamos a decir, ¿no? De hecho, cuando Kesselring se enteró que era el mariscal de todo el frente italiano, dio permiso, por supuesto, claro que sí, salven esto ya. Y dispuso de 120 camiones, que en aquel momento disponer de esa cantidad de camiones y conductores era un momento muy difícil, no creáis que había mucho material tampoco, ¿eh? Y 120 camiones, exacto, la división Hermann Göring, vale. Entonces, aquí tenéis algunas fotos de estos camiones, cómo fueron poniendo las obras de arte, cuando llegan a Roma. De lujo, ¿eh? Sí. De hecho, fijaros que fueron buscando en la división Hermann Göring, fueron buscando gente, carpinteros, y luego entre la población local de Cassino. A los que, no recuerdo la cifra que les pagaban, pero sí que les daban además un paquete de cigarrillos cada día. A todo aquel que ayudaba a hacer cajas para embalar los cuadros, los elementos litúrgicos, todo esto lo hicieron así. Sí, o sea que fue un tema espectacular. Espectacular. A todo detalle. Espectacular. Y hubo suerte que ningún camión sufrió ningún daño en el traslado hasta Roma, porque claro, podía haberlo bombardeado la aviación y, bueno, parece que el Espíritu Santo estuvo allí salvando esto. Muy bien. Pero tres de ellos llevaban una carga que era del máximo interés para la NNRV. La NNRV, como sabéis, era una rama de las SS que se dedicaba a todo el tema ritualista, objetos de fuerza, objetos de poder, y estaban interesados en lo que había en una de las bibliotecas de Monte Cassino, que era la Riserva, donde tenían un cúmulo de libros, grimorios, pergaminos, todo aquello dedicado al satanismo y dedicado a brujas y cosas de este tipo. Entonces les interesaba a ellos porque la NRV hizo un estudio sobre las brujas en Europa muy importante. En fin, les interesaba este asunto, y esos tres camiones fueron hasta Alemania, pero hubo una acción británica comando pagada por una familia, ¿eh? Hubo una familia que pagó una misión militar, que además esa familia dijo que estos objetos eran de ellos. Se los habían robado la Iglesia, Francia e Inglaterra al abuelo. Entonces pagaron un dinero para que fuesen a rescatarlo, ¿eh? Porque esos camiones iban hacia Alemania con esto, con la idea de devolverlo, por supuesto. O sea, ellos no se llevaban, digamos, no lo robaban, porque ahora fueron con permiso papal a visitar el sitio, que no se podía entrar fácilmente, ¿eh?
Todo esto está explicado en el libro y sale y tal. Ya lo veré. Dato de interés. San Benito de Nursia es el patrón de los jesuitas y patrón de Europa. Poca cosa, ¿eh? No veas. Igual que Juana de Arco es patrona de Europa y patrona de Francia, por ejemplo. O sea, estamos hablando de alguien de primer nivel, ¿eh? Aquí tenéis la cruz que él diseñó, y aquí está la medalla esta que has traído tú, esta medalla. Esta cruz es la que se usa en exorcismos. Es la que usa pues la gente del Vaticano, gente de la Iglesia que hace un exorcismo real, no una tía loca, es decir, un exorcismo de verdad. Y bueno, es de entonces, o sea, él la diseñó, hizo esta medalla así con Cristo, efectivamente. Tiene una historia, la medalla muy curiosa, ¿eh? ¿Sí? Sí. Esta medalla de San Benito, pues obviamente, pues bueno, en los tiempos de San Benito pues no existía. Pero, bueno, había rumores, porque él era un hombre que participó durante toda su vida con una lucha con los seres diabólicos absolutamente brutal. Hay muchos relatos de su historia, hay uno que es un poquitín así, metes extraño, que es que una vez que él se sintió tentado por una diablesa absolutamente bellísima y que no podía resistirla, se sacó el hábito y se lanzó desnudo enteramente encima de un zarzal en el que además había unas matas de ortigas para que la presión sexual bajara mucho. El hombre, un héroe, por cierto. Y entonces pues no se sabía nada de esta medalla. Y bueno, pasó el tiempo y supuestamente, pues bueno, sobre el siglo XV se empezaron a tener noticias de que esta medalla existía, pero no se sabía dónde. Entonces, en una abadía de Baviera, mi amada Baviera, aprovecho de decir que es mi tierra predilecta, por cierto, junto con mi adorado Tirol, y entonces en una abadía que se llama, me parece que es San Miguel Metten, sí, en Dagendorf, es un pueblecito Baviera, hacían un juicio a unas brujas que se suponía que hacían rituales en contra de la gente, malignos y tal. Y las brujas dijeron, oye, no sé por qué nos juzgan a nosotros, porque con ustedes nunca tenemos nada. Y dice, ¿será porque no quieren? Dicen, no es porque no queramos, es porque no podemos. Y dice, ¿y por qué no pueden atacar al monasterio con sus artes malignas? Dice, no, es que dentro hay unas letras y unas cruces que no nos dejan pasar. Y entonces empezaron a buscar y encontraron un pergamino de 1415 en el que estaba el diseño de la medalla. O sea, fueron las brujas, fíjate, metes lo que tienen las cosas del karma, ¿no? Que es directamente las que llamaron, metes la atención y se consiguió rescatar la medalla de San Benito, que los que la tienen, yo también tengo algunas, Olga también tiene algunas, yo también tengo la cruz del Gabriele Amort, del exorcista famoso del Vaticano, porque creo que fue él el primero que pensó introducir la medalla en el crucifijo, ¿eh? De Gabriele Amort. Claro. Interesante. Sí. Bueno, Europa empieza en Montecassino. Esto es importante decirlo porque en el fondo es el gran símbolo europeo, antes lo has comentado. Y de hecho tú cuando vas a cualquier abadía benedictina, ya sea en Suecia, como si es en Francia, o en España, o Montserrat, estás en el mismo lugar. O sea, de alguna forma dio una personalidad a Europa. Entonces era un símbolo de primer orden. Al igual que lo era, por ejemplo, en Notre Dame en París. ¿Por qué crees que la destruyeron? Es un gran símbolo europeo. Aquello no fue casual, ni mucho menos. Y lo de Montecassino tampoco. Hay que destruir cualquier símbolo que represente fuerza, en este caso incluso religión, tiene que ser destruido. O sea, hay que destruir nuestras raíces europeas, siempre. La destrucción de la abadía benedictina buscaba dos objetivos. El ritual de sangre, la sangre de casi 80.000 soldados que allí murieron, ¿eh? Luego tienen los heridos, pero entre 23.000 alemanes y 55.000 aliados, fijaros lo que fue aquello, ¿no? Esa sangre se necesaria para la bestia, la maldad que se ocultaba en el interior de la montaña, ¿eh? Por lo tanto, unos defendían y morían por la abadía para que nunca saliese de allí, y otros luchaban y morían para que saliese. Entonces fue una batalla, vamos a decir, entre el bien y el mal incluso, ¿no? Aquí tenéis el cementerio alemán, que es este de aquí, y el cementerio polaco. Yo he estado en los dos y realmente impresiona, la cantidad de... la peor parte, los polacos. Sí. Los polacos, bueno, pero eran cristianos. Entonces lo pusieron en primera línea como carne de cañón. Y son los que entraron en la abadía al final. Sí. Que además lo gracioso, cuando entraron allí, claro, la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque ya hemos llegado, ¿y ahora qué pasa? O sea, fue una batalla totalmente estúpida, ¿no? En el sentido de que brutal. Rodear la montaña y seguir es suficiente, ¿no? Dejas un contingente allá para los alemanes que hay arriba y poco más. Que se mueran de hambre. Y bueno, había que... pero había que atacar y había que machacar. Comentaremos quizás una cosa que es un poco en el nivel más secreto, de que quizás Montecassino fue, digamos, como un rehén que fue ofrecido en el Holocausto. Porque claro, antes de la batalla de Montecassino ya había de alguna manera acontecido prácticamente la traición de Italia
y estaba Vittorio Emanuele, el duce Sí, tenía sí, tuve que salir hacia... desarmar a todos, sí. y tal. Y entonces, pues en un momento determinado, esta situación, ahora se me ha ido el santo al cielo porque he hablado del... No, hablamos de que os tenían que hacer esto Ah, sí. porque había la un tradición intercambio. y que era como un holocausto. Que que en ofrecían. ese tiempo, pues claro, se empezaron en 1943, como también aparece en el libro un detalle, los primeros bombardeos contra Roma, porque la idea de esta chusma era abatir, ¿me entiendes?, el icono de la doctrina cristiano-católica. Y entonces, claro, metes una triste bomba que hubiera caído en la preciosa cúpula que diseñó Miguel Ángel, hubiera prácticamente dejado hecho polvo todo. Y bueno, la columnata de Berlín, después de haber hecho esto, hubieran podido hacer cualquier cosa. Y parece ser que hubo unas reuniones ya en aquel tiempo, masones y gente del grupo del Vittorio Emanuele y el Pío XII, que vio que aquello se iba directamente a meterse a la fiesta, meterse de esta satánica que iban a organizar estos señores, y entonces intentaron de alguna forma hacerles comprender que la cristiandad no era el enemigo, cosa que efectivamente era el enemigo, porque después, si tú comentarás estos detalles tan extraños de que había aviones con el 666, etcétera, 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 y muchas otras cosas no fueron ocurriendo. De hecho, después, cuando se explique un poco la génesis del por qué hicimos los dos este libro, pues veréis un poco el enfoque, ¿no? Y parece ser que en un momento determinado ellos dijeron, vale, no destruiremos el Vaticano, pero nos habéis de dar otra cosa. Y entonces, pues bueno, en el libro hay un momento en el cual Pío XII, que está asumido en la terrible decisión de tener que entregar algo muy valioso para el cristianismo, y que más valioso, que fue la fundación de la orden benedictina, que fue la más pura, la más cercana al cristianismo primitivo, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Tampoco sabemos si realmente las verdaderas doctrinas de San Benito nos han llegado completas, ¿no? Porque ha habido tantos concilios ecuménicos, tantos sínodes tramposos, que podemos en estos momentos no tener ninguna información de lo que fue, ¿no? Pero creo que fue en un momento determinado planteado Monte Cassino como el lugar. Vale, perfecto, no nos entregáis Roma, dadnos Monte Cassino. Y esto era simplemente lo que perseguían. O sea, salvamos el Vaticano, podemos decir salvamos el Vaticano, pero tuvimos que entregar Monte Cassino. Un trueque. Exacto. Un trueque. En el libro hay un comentario muy bonito sobre Sí, todo sí, eso. Os sí, recomiendo la lectura, porque es un libro que, aparte de toda la historia militar, que es importantísima, y después yo creo que todo lo que hizo la división Hermann Göring, bueno, fue un acto heroico, primero porque fue desobedeciendo las órdenes, y no, esto se tiene que salvar, hay que retirarlo. Y después convencieron a sus superiores para poder hacerlo bien, y entonces gracias a esto podemos tener otra vez los libros famosos de la Reserva y toda la gigantesca biblioteca de Monte Cassino, y muchas cosas de arte que si no se habían quedado pulverizadas allí. Seguro. Bien, No, tal como él comenta, efectivamente hay muchas cosas curiosas, vamos a decir así, ¿no?, en esta batalla. Por eso es una batalla que siempre he considerado que es diferente a otras. Stalingrado fue durísimo. Yo diría que es una cruzada satánica. Sería el nombre. Puede ser, ¿no? Es más, ¿sabes? Un aspecto, digamos, de cruzada. No sé cómo los estos diabólicos le dirían a esto. Sería la cornupetada o... No lo sé, puede ser. Nosotros podemos decir cruzada, pero ellos no sería muy apropiado. No, es verdad que además hay cosas muy curiosas, como decía muy bien, efectivamente, el grupo de bombarderos que fue hacia Monte Cassino el 15 de febrero iba dirigido por un avión que es el Pathfinder, que es el que va marcando el camino a la flotilla, y dice, hay que bombardear aquí, ¿eh? El Pathfinder tiene el código militar 666. Entre tantos números que hay en el... que pongas, es muy curioso, ¿no? Fue por casualidad, hombre. Son los buenos. Claro, son los buenos. Por supuesto. No, yo lo digo por una nota anecdótica. Sí, tanto que... Dime. Una nota. Sí. Los muertos de polacos, Sí. que fueron miles y fueron masacrados, porque como ya has dicho, estaba la cosa tomada, podían dar un rodeo, Sí. son sobrevivientes de los campos de concentración. Exacto, muy bien, muy bueno, sí. Del Gulag, ¿no? Cuando Rusia invadió por la espalda Polonia, Exacto, y sí, se sí, llevó el a Gulag, tantos sí. miles, Esto es muy bueno, sí. estos fueron los Gulag soviéticos, Sí, y muchos murieron. Sí. Pero cuando Qué triste digamos, destino, ¿no? Alemania Esta gente. invadió Rusia, y ellos dijeron, ¿qué hacemos aquí? Nos dejaron libertad, pero libertad significa abrirles la puerta, ¿eh? Y a partir de aquí... Y vete de aquí.
y desfilaron como pudieron hacia Persia. Hacia Irán. Si fueron a Irán, pues fueron caminando. Además. Fueron caminando. Sí, llegaron, sí, es verdad. Como pudieron, porque les abrieron una puerta, dice, lárgate, y llegaron ahí. Y la cuestión es que fueron recogidos por los ingleses. Sí, que estaban en Irán entonces. Y los rusos también entraron en Irán, ¿eh? Sí, llevan ahí todos. Y dieron la certificación de tropa inútil para el combate. Encima. Porque llegaban, claro. O sea, estos cornudos y apaleados, ¿eh? Pobres. Después de pasar todo el gulag soviético y andar miles de kilómetros, pues en lugar de revolverse contra aquella chusma, pues... Entonces allí se recuperaron y fueron su energía de volver a conquistar y su energía cristiana volvieron a rejuvenecerse y hace poco fueron ya digamos tropas hábiles para la batalla y lo primero que hicieron fue matarlos ahí. Sí, los mataron ahí. Con el general Anders. Pasando. Era el general Anders el que llevaba las tropas polacas. Es un acto de perversión. Bueno, esto es como las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Puede creer que la lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki y no sobre Tokio? Fueron dos ciudades cristianas. Exacto. Esa fue la razón, no fue otra. Podían haberla lanzado en Tokio, me parece que era lo más lógico, ¿no? Sí, aparentemente. no. Hiroshima y Nagasaki. Van a por lo que van. La población cristiana era enorme. Había que destruirla. Van a por lo que van. Eso sucede. Igual que unos van con la cruz balcánica y otros van con la estrella de 5 puntas, tanto los americanos como los rusos. Claro. Sí, o de esa época en Normandía, a las 6 de la mañana del 6 de junio del mes 6. Entonces 666 otra vez. Hay de todo. Otra casualidad, pues quizás es una casualidad, no lo sabemos, ¿no? O sea, aquí puedes darle muchas vueltas y esto sin duda alguna yo creo se va a la palma. Esta batalla se va a la palma en este aspecto porque hay muchísimas cosas que no son lógicas, ¿no? Es absolutamente visible que cualquier persona que tenga dos dedos y militar, muchos militares que participaron en la batalla aliados después han hablado en contra. Sí, hablan en contra. Hay muchísimos, ¿no? Una sangría absolutamente brutal y absolutamente inhumana para nada. No, porque además llegan a la montaña y ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos? No había nada en particular. Que dice, bueno, es que he conquistado y he conseguido no sé qué, pero es que no consiguieron nada. O sea, siguieron hacia Roma, que lo podría haber hecho 5 meses antes y sin bajas. Pero así se escribe la historia, ¿no? No, y el posterior. Sí, el de Netuno, el de Ancio. Sí. Bueno, pero quedó parado ahí, no hubo forma de avanzar. Hasta que cuando pudieron pasar Monte Cassino, entonces pudieron juntarse y a tirar hacia Roma. Y el 4 de junio... ¿Por qué no desembarcaron y fueron directamente a cortar la retirada a los alemanes? Y eso quedaba... Tenían que abandonarlos, no. Se quedaron ahí agazapados. Sí. Es decir, que hay muchas La preguntas, guerra fue ¿no? dirigida por gente muy oscura, con finalidades muy oscuras que estamos viviendo ahora, ¿eh? Sí. Cuidadito, ¿eh? Lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a vivir es la consecuencia de todo esto. O sea que vamos a poner las cosas en su sitio. La historia de la guerra no es una historia de una guerra, es la historia de una masacre cruel perpetrada por mentes oscuras, ¿eh? O sea, pues, Sí, bueno, de hecho Europa acaba en el 45, después de 45 ya hace de Europa. El momento álgido pues se vaya. 30 de abril de 1945. Ya está. Cierre del escenario, se acabó. Fue el último intento de parar todo esto, no hubo forma, claro. No, para nada. Sí, preguntas que tengáis. Por aquí. Déjame que les dé un poco de... Sí, claro. Pregunta. Por favor. No, yo sí, ¿cómo ha sido la consultoría? ¿Cómo lo habéis hecho para Eso es lo que iba yo. recoger información? La parte del misterio ¿Qué real. me metéis? ¿Me entiendes o no? Misterio conjunciones, ¿me entiendes o no? Sí. Es lo siguiente, pues nada. Bueno, Felipe y yo nos conocemos desde un montón de tiempo porque él tuvo la mala idea de escribir un libro sobre la Antártida y no sé qué, y Olga y yo veníamos de allí de investigar y meter las narices de un joder, hay otro tío que se ha interesado de todo eso. Y nos reunimos un día pues a comer y desde entonces hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces, pues bueno, en la medida que yo he podido pues estar cerca de él y ayudarle en algunas cosas, pues bueno, especialmente en el Portastele, que es donde tú me creas a mí como personaje, o sea, yo soy salido del puto papel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo mato de paso. Sí, me va matando por todos los sitios y todo eso. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, las mujeres siempre tienen la culpa, la verdad. Y verdad que le mata ya. Entonces, pues bueno, coincidió que hace un par de años o 3, dos o tres años, ya 3 años casi, sí. y que asistimos los dos a un congreso que se hace en Andorra, porque los dos participamos de una manera así un poquitín a salto de mata en un programa que se llama Sapiens, dando el tostón cada uno en sus historias, pero bueno, lo hacemos más o menos bien, ¿eh? O sea que ser benevolentes si nos escucháis.
Y entonces, pues nada, fuimos a cenar y de pronto pues empezamos a hablar de pues, lo mismo de siempre, ¿no? O sea, que las cosas, el tema, siempre vamos a hablar de el tema. Y entonces yo acababa de hacer y presentaba ahí un trabajo sobre los esenios, que se llama Los esenios, la superación de la muerte, y me di cuenta mientras estaba haciendo este trabajo que en esa especie de bisagra brutal de la Segunda Guerra Mundial, o vamos a llamarle la masacre satánica mundial, habían pasado cosas a la limón que no nos dábamos cuenta. Resulta que el cristianismo prácticamente apenas iluminado con el encuentro de algunos manuscritos coptos en 1800 y pico, 1870, se llamaba Pisti Sofía, no había aparecido nunca más nada en todo Palestina. Qué curioso, ¿eh? O sea, que no había aparecido nunca más nada, ni menos cosas. Y de pronto, pues bueno, y no había, en ninguna otra parte me ha aparecido nunca más nada. En 1945 resulta que unos pastorcitos como los de Fátima se encuentran unas vasijas con unos evangelios coptos, que son conocidos todavía hoy día de una forma totalmente incorrecta como los evangelios apócrifos, en los que se da pues una visión totalmente, digamos, no absolutamente paralela no canónica, a los ¿no? evangelios sinópticos, ¿no? Esto en 1945, prácticamente terminando la guerra, ¿no? Pues la guerra también había tenido un escenario muy cercano, el Africa Corps, bla, 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 y todo esto, ¿no? Y de pronto, en 1947, 2 años, de pronto empiezan a aparecer en unas cuevas al lado del Mar Muerto 60.000 fragmentos de pergaminos escritos en arameo y en paleohebreo y otras cosas más interesantes, y aparecen de golpe, y aquello ya es la hostia porque allí sale de todo. Bueno, porque claro, 60.000 trocitos, hay algunos que son así y otros son pergaminos realmente de un tamaño tal. Y entonces hablábamos de todo eso, de qué coincidencia, ¿no? Es decir, estas cosas del destino, el efecto mariposa, que una cosa que ocurre en un sitio, luego pasan estas cosas que no encajan, ¿no? En todo esto. Y entonces digo, hay una cosa que es absolutamente que yo nunca he comprendido, cómo los bombarderos ingleses bombardearon varias veces en 2 días la iglesia de Santa María delle Grazie, que es donde está el fresco de la Santa Cena de Leonardo, en el que aparece supuestamente María Magdalena, y que no se destruyó porque en el libro publicas una fotografía. Pues, el monasterio de Santa María delle Grazie es una obra totalmente nueva porque pasó como Montecassino. Lo que pasa es que los fascistas de la República de Saló tuvieron la cabeza de llenarlo de sacos terreros por una parte y por otra. El monasterio quedó totalmente arrasado, pero el fresco de Leonardo fue conservado para que nosotros podamos hacernos pajas mentales a ver qué coño es aquello, ¿no? Y todo esto. Y entonces salió, y lo de Montecassino, es verdad, hostia, lo de Montecassino no tiene ningún sentido, porque militarmente de ninguna forma, ni estudiando los movimientos tú que parece que has metido más en este tema, no tenía ningún sentido, por economía de tiempo, por economía militar, por todo lo que tú quieras, no tenía ningún sentido. Y entonces empezamos a pensar que todo esto formaba parte de algún tipo de plan no escrito ni localizado en la mayoría de los libros que conocemos, que ahí había algo más. Y entonces cuando apareció la idea después miramos el tema de Montecassino, bueno, pues esto pasaba en Andorra, ¿no? Y entonces pues digo, pues sí que lo podemos hacer esto, ¿no? Y empezamos entonces los dos a investigar cada uno por su parte, ¿no? Y había pues algo que era absolutamente preocupante. Uno que era todo lo que ha descrito Felipe, la abadía de Montecassino, que es digamos, construida o basada por San Benito de Nursia, pero el detalle de que apuntan muchos historiadores, que claro, los historiadores que nos hablan de este tiempo, lo que tienen en la cabeza, ¿me entiendes? No hay tantos documentos como para poder, pero muchos coinciden en que San Benito, cuando se encontró con esos templos de Apolo, que es el dios de la regeneración, y Júpiter Zeus, que es Lucifer, el dios de la luz, el de la transmisión de la fuerza de la luz, o es el Thor de las runas, ¿no? El rayo, el trueno, el poder infinito que se manifiesta del cosmos. Pero bueno, esto no era ninguna, perdón, entre nosotros no era ninguna mariconada. Y entonces él llega allí y lo tira todo al suelo y, venga, metes aquí, vamos a hacer nuestras capillitas. Coño, pues lo mismo aquí, has pisado en un sitio donde no habías haber pisado. Y entonces, porque claro, ¿qué es lo que pasa?
Sí, se hace el monasterio, se funda no sé qué, pero en el 581 empiezan las desgracias. Ese monasterio se fundó, y vamos a decir que se empezó su construcción durante todas estas décadas, prácticamente del día que se fundó al primer patinazo, metes ahí 2 telediarios. Y después destrucciones, incendios, terremotos, no sé qué, Napoleón, y al final el ritual de sangre. Digo, claro, todo eso es una fuerza que emerge y se manifiesta en contra. Y se manifiesta en contra, ahora claro, quizás hablaremos de un tema que no es estrictamente militar, que es el tema, digamos, de los exorcismos y de la presencia de las fuerzas del mal, que no quiero dar una clase magistral aquí de todo eso, pues no habéis venido a esto. Pero quiero decirte que cuando hay alguien que manifiesta un poder, y por eso San Benito es el patrón de los exorcistas, cuando alguien manifiesta un poder, los otros también manifiestan el poder y atacan. Y con que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, y una de las grandes cosas que hay que saber hacer en la vida es elegir el bando, pues uno mira a la derecha, por decir algo, y ve cosas que le interesan. Y mira hacia la izquierda y ve a unos señores que hacen cosas que no le interesan. Y aquí pues tenemos el sector sionista, no sé qué, no sé cuántos, nos mata niños, no sé qué, no sé cuántos, y aquí tenemos la gente que defiende la cultura, el arte, la creación de una sociedad más perfecta, la evolución del hombre por el hombre, no por la máquina como tenemos ahora, y esto sí que nos interesa, ¿no? Y estas son las 2 fuerzas que confluyeron aquí en Montecassino. Hay detalles del libro muy interesantes, porque hablamos mucho todos estos fundamentos, digamos, de cultura demoníaca que habían en el monasterio, que esto también tiene esto hay que saberlo tratar. Tenemos un material que hay que saberlo con guantes de todo tipo, ¿no? Porque son cosas muy peligrosas. Y esto estaba allí. Y esto puede también que hubiera emitido como un pulso, una vibración, algo, un desorden, y en realidad enfocamos el tema de que aparte en el monasterio, como en muchos otros monasterios en los cuales la vida, el celibato en la vida monástica acerca, digamos, pensamientos no 100% correctos y se producen cosas, y entonces hay muchos monasterios en los que se producen manifestaciones de, digamos, encarnación de fuerzas oscuras en los propios monjes. Y este es el caso que se plantea aquí al principio en el monasterio. Hay un monje que está tomado por una fuerza demoníaca tremenda, y que entonces el abad del monasterio, aconsejado por el cardenal Ottaviani, que fue uno de los que ayudó a firmar el concordato con el Tercer Reich, San Alfredo Ottaviani, buscan a un exorcista que es de mi pueblo, porque yo vengo de la parte de la Puglia en Italia, y es de mi pueblo, que se llama Venusia, o sea, Venosa ahora se llama, se van corrompiendo los nombres, como Venecia, que también procede de Venusia, ¿no? Y entonces pues este es un exorcista, que es un hombre poderoso, llega al monasterio, hace el destierro de esa presencia maligna, y de paso descubren que hay una historia previa de documentos ocultados dentro del monasterio. Y ese exorcista, que es un hombre que tiene una capacidad no tan solo intuitiva, sino de visión real un poco del pasado futuro, piensa que también uno de los orígenes es haber construido el monasterio sobre un templo pagano, vamos a llamarle así. Todo eso producirá un libro muy interesante, porque por una parte encontraréis en él toda la descripción, pero una descripción, digamos, ponderada y revalorada que hace Felipe sobre los hechos, y por otra parte, digamos, esa aparición de algo que viene y que va subiendo a la superficie hasta que encontremos que todo lo que ha ocurrido es un gigantesco holocausto. Y entonces, pues bueno, hay apariciones también de unos manuscritos secretos que son descritos. Aparecen los personajes de la Nenerve, que era el Instituto para el Estudio de la Herencia Ancestral, y entonces todo eso se va juntando en una obra que yo creo que os va a apasionar. Y os recuerdo que nosotros los autores siempre lo llamamos fatal con los editores, o sea que vender libros nos va de coña. Pero te han preguntado a ver cómo pusisteis de acuerdo en los 2 temas. Bueno, fue muy fácil, ¿me entiendes o no? Amigos y no enemigos, número 1.
¿Me entiendes o no? Y después que los dos somos, lo que queremos es moldear pensamientos, moldear, ¿me entiendes?, reacciones, dar emotividad a esos temas, ¿no? Porque a veces ya pasamos tanto páginas en internet. Si el otro día lo dije yo en una de mis intervenciones, si páginas en internet sobre el nazismo esotérico hay más que páginas porno. O sea, en estos momentos, claro, está tan machacado, está tan ensuciado, no hay manera de sacarle, ¿me entiendes?, una luz a todo esto, porque cada vez hay más velo, más niebla, menos conciencia, ¿entiendes? Entonces, lo que pretendemos es rescatar esa conciencia de los hechos. Yo No, puedo entonces, pues, decir bueno, que estabais fue en contacto constantemente. constantemente, Sí, fue y muy- que todos los capítulos Felipe escribía, me lo enviaba, yo escribía un capítulo, se lo enviaba. Sí. Oye, que esto se lo ponemos en otro orden porque fíjate que no sé qué y tal. Y aquí pues al final Sí, tenés como sabéis, es un libro que hay un guión con unos personajes, como he comentado ahora, y sobre todo, primero los personajes van cada uno por su cuenta, por decir, hasta que hay un momento que se unen, que es al final, ya lo veréis también, y todo, claro, todo ese engarce lo hicimos y la verdad es que no hubo ningún problema, no recuerdo ningún problema especial. Hay muchas cosas que yo creo que son importantes en todos los sentidos, porque Felipe no solo ha escrito también de batalla, sino que él también ha participado. Metes en la parte, cogió a los investigadores de la NENERVE y entonces los puso a investigar primero de todo en Praga, en las sinagogas, en no sé qué, y empezaron a salir para allí ves también churros sin azúcar, ¿sabes? Y como ahora están saliendo ahí en Nueva York, ¿sabes? Mirando por las debajo de las sinagogas a ver qué es lo que encuentran. No, ¿qué pasaba aquí? Eran unos muertos. Vale. ¿Entiendes? Cosas de este tipo. Cosa que ¿no? pasa. Sí, sí. En casa hubo una temporada que era todo latín y todo exorcismo, Sí, porque los ¿no? libros estaban sin parar Sí, en sí, semanales sí, a la sí. biblioteca. Bueno. Y Kim estaba recitando los exorcismos en voz alta Claro. para entenderlos, para Claro. poder hablar de ellos. Claro, es Era que sí, tremendo, os- ¿eh? bueno, Era No, es que son muy reales. Quiero decir que hay un cierto secretismo que nosotros hemos tenido relaciones con muchísima Sí, gente también de con muchísimo nivel y hemos un tocado muchas exorcista. cosas en vivo. Sí, el libro en O directo. sea que Hay una pregunta por ahí. Siempre una cosa que hacéis muy bien es que en vez de hacer el gran tostón, no, pero eso es muy bueno, es una cosa que siempre Menos hace mal. la gente. En vez de hacer el gran tostón, hace la gran novela y eso siempre pues es más Te agradezco. más legible, es sí. mucho es mucho Es más mejor. tranquilo. Os hago una pregunta. Aquí hay dos cocos. Digamos, como siempre, hay una parte de ficción en las novelas, pero la investigación de la NENERVE de Monte Cassino, que es por donde yo me estoy quedando en el libro, ahora viene mi pregunta, ¿existió o no? Sí. yo creo que sí, sí, sí. Vale, no, es que, por ejemplo, entiendo que la de Juana de Arco, no, esa misión no existió, pero ¿No? en cambio Esto tienes que revisarlo, ¿eh? Esto tienes que revisarlo porque hay una serie de cosas que son muy interesantes y te voy a decir unos detalles. Juana de Arco es apresada en Compiègne, que es donde se hace firmar al ejército alemán las condiciones absolutamente humillantes De la Primera del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Y es cuando Adolf Hitler conquista París, hace reunir a los generales franceses de mierda y los mete en el vagón de Compiègne y dice, ahora firmar aquí. ¿Entiendes? Y Compiègne, que creo que tú... Que fue una traición, además fue una traición. Traicionaron a Juana de Arco. La capturaron allí los capturaron ingleses. ahí en Compiègne. Pero no Pero murió. todo Un eso traidor, no, allí no, está allí la llevaron a la relacionado desde muchas cosas. Desde Rouen, que también fue otro de las grandes ciudades sacrificadas después del desembarco de Normandía, es una línea de poder que va hasta Nuremberg. Sí, exacto. O sea, hay una relación absolutamente brutal ahí en medio, ¿sabes? O sea, a mi forma de ver. Entonces, por lo que yo conozco de la sociedad Thule, que tengo, por cierto, en mi canal de Sapiens o en mi canal de Telegram podéis encontrar las de esto de la Thule, que es el Shaft. A ver, yo estoy muy contento de estar aquí con vosotros, pero hay una doble alegría porque este sitio de la calle del Camp, mi juventud en gran parte pasó aquí. En la Plaza Bonanova número 7, encima de un bar que ahora se llama el Yeti, por razones muy interesantes, vivía Friedrich Hofus, que fue un hombre de la Thule, que es el Schaff, que tuve el honor y el prestigio de tenerlo como profesor particular, y que fue el hombre que me enchufó donde me tenía que haber enchufado. ¿Ves? Estaba el hermano Clemente en la Salle Bonanova, al que íbamos a visitar los domingos, y entonces, pues claro, la visita al hermano Clemente era absolutamente, ya os lo explicaré otro día, porque al hacer según qué cosas en público, pues lo mismo te ponen un billete y ya te sacan ahí no sé qué me estaba pasando en el brazo. Más preguntas, va.
No. Proceda. Comentas que en Montecassino había muchos libros de demonios y libros relacionados Satanismo, con el brujería. satanismo, etcétera. Mi pregunta es, por lógica, interpreto yo que también deberían de haber libros de rituales anti-satánicos, etcétera. Que estos libros normalmente no se mencionan mucho. Bueno, hasta... Pero, ¿qué antigüedad pueden tener estos libros de rituales antisatánicos? Bueno, lo que Posesión, etcétera. prevalece desde el siglo XVIII en el mundo del exorcismo es el ritual romano, que ahora está prohibido. El ritual romano. Los verdaderos exorcistas, como el padre Amor, siguieron haciendo el ritual romano. Pues creo que el padre Fortea, no sé si lo conocéis, es un exorcista español de Barbastro. Julio de París. ¿Eh? También el padre Julio de París. Sí, bueno, el abad Julio de París, El pero abad. estos son los estrictamente cristianos, ¿no? ¿Me entiendes? No, pues estos también pasan de todo, ¿no? Pero quiero decirte que el ritual romano se estructuró como la herramienta para el exorcismo. Seguro que habrá 1000 cosas que el Vaticano no ha autorizado o está reservado. Porque, claro, la Iglesia Católica tiene una cierta, digamos, estructura muy férrea para todas las cosas. Bueno, recordemos que el pobre Padre Pío, ¿me entiendes? Que también es de mi pueblo, de por allí cerca, ¿me entiendes? A este pobre hombre le prohibieron hacer misa, le prohibieron confesar y tenía los estigmas absolutamente visibles. O sea, la gente, hay estudios clínicos. ¿Me entiendes? Y no solo fue el caso de Padre Pío. Es decir, yo entiendo que la Iglesia Católica tiene una cierta prudencia o una cierta, y a partir de un cierto momento, carcoma. Hay que recordar que Pío XI, que murió antes de, en el septiembre de 1139, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, asesinado, porque iba a publicar una encíclica en la que denunciaba la filtración de la masonería y de los judíos dentro de la Iglesia Católica. Y antes de que publicó la encíclica, al carrer. Entonces hay la historia de cómo muere Pío XI relatado por las personas que intentaron en el último momento, que él estaba enfermo, pero un hombre que si hubiera publicado esta encíclica no hubiéramos llegado donde estamos hoy, que hay un papa masón. Lo siento mucho para los que sois en el Vaticano. No habríamos llegado allí, ni habríamos llegado al Concilio Vaticano II. Y gracias a bendito Benedicto XVI, que paró todo lo que podía, pero salió por delante. ¿Me entiendes? O sea que sí, el tema es apasionante, el mundo del exorcismo, de las posesiones diabólicas, pero también te puedo decir otra cosa. Cuando asistes a una ceremonia de este tipo, vale todo. ¿Y tú crees, perdona, tú crees que esto se me ha ocurrido antes? Ahora vamos a acabar estabas... hablando de cosillas. No. En el Montecassino, tú has dicho que habéis dicho que fue destruido. Sí. Ahora hay una rehabilitación del monasterio a lo que haya. ¿Y qué pasa con esa energía? ¿Qué creéis que ahora está eso allí? ¿Creéis que los bombardeos que ha habido allí muchísima fuego, todo? ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrá hecho? Los bombardeos lo que hicieron fue sacar lo que había en esa montaña, que era la maldad absoluta. Sí. A partir del año 44-45 cambia todo. Sí. Y esa maldad, que tiene sus sicarios, sus cipayos, se pone en marcha, claro, se pone en marcha para destruir Occidente. ¿Y ahora? Y Occidente, el cristianismo. ¿Ahora qué? Ahora pues ya está la maldad por ahí. Sí. Hombre, claro, es que ya está la maldad. si estamos hablando de un exorcismo, los que habría que hacer. Es que en estos momentos... Es que esto es más que un exorcismo, porque esto hablamos ya realmente del diablo, ¿no? De allí, ¿no? Este es un tema que te pasa con mucho lo que estamos hablando aquí, ¿no? Claro. Sí, seguro. Es decir, a ver, en lo que hay una serie de rituales en los dos bandos, porque los dos bandos van, ¿verdad?, en los cuales se llama la calcinación de la calcinación, porque hay, digamos, cosas que toman cuerpo o se agarran a un material, ropa o partes del cuerpo de una persona, uñas, pelos, cosas, o sea, imaginaros todo lo peor, pues todo lo peor. Y eso, la única manera es de eliminarlo al 100% es quemarlo, pero no quemarlo, sino las cenizas vueltas a calcinar a la máxima temperatura. Se llama la calcinación de la calcinación. Entonces, pues claro, amigos, aquí estamos metidos con una historia que... Yo os quiero hacer una pregunta.
Montserrat, Montecassino, Francia, la siguiente y loca aventura. ¿Dónde cojones va a ser? Nosotros. El próximo libro. Hombre, yo le iba a proponer a Felipe que hiciéramos una cosa sobre Egipto. Porque él es un es un potente egiptólogo. Pegáis el libro. No me faltaría sobre Egipto, Bueno, la Nineveh en Egipto, coño. Sí, bueno, sí, estuvo. Ese, amigo, si quieres hablamos un día de eso. Sí, Mira, sí. lo mismo aquí no va a salir un rollo de estos. Yo puedo adelantar aquí que estoy trabajando un libro sobre, se llama Imperio Atómico, que Muy trata bueno, sobre la bomba atómica española. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero atención, no es el proyecto Islero, que es muy posterior, del año 60, ni siquiera, aunque lo citaré por supuesto porque es necesario, sobre todo al final del libro, pero trata del año 44 al 47, o sea, toda la ayuda alemana que hubo para desarrollar la bomba atómica, y la llamo Imperio porque también hubo un intento de recuperar el Imperio español. ¿De acuerdo? O sea, a través de la energía atómica, España vuelve a ser la madre de Hispanoamérica de alguna manera, y bueno, nos unimos todos, nos olvidamos de Europa, y somos Hispanoamérica, somos España, y somos todos iguales. ¿De acuerdo? Este es el tema del libro, ¿vale? Hay mucha cosa y ya lo veréis, hay mucha historia, pero me queda un par de meses para acabarlo. Y yo creo que está quedando bastante bien. Y es un tema que no es habitual tampoco, o sea, como en todos mis libros, ¿no? Son Bueno, cosas... ahora ha salido el último libro sobre el asesinato de Carrero Blanco, en el que se baraja que, bueno, que Carrero ya sabía, bueno, y vino Kissinger a decirles, bueno, parar el carro, que vosotros sois unos putos mindonguis. Y el Carrero Blanco dijo, no, España es soberanía. Pues soberanía... Y al día siguiente estaba listo. Pero, sí. pero es que Kissinger además dijo que una España fuerte es una España peligrosa. Esto lo dijo él. Sí, son... Que cuidado, que este nosotros, tipo era un elemento los de... masones han sido siempre antiespañoles. ¿Y el de la corte de Lucifer cómo está? Y otra cosa muy importante que lo he dicho en público y lo vuelvo a decir en público. El origen de las últimas guerras, la primera y la segunda, es el intento de borrar del mapa cualquier tipo de renacimiento de una especie de alianza en el que una recreación del imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sabes? Alemania, Italia, con cabezas coronadas las que quieras, diferentes, pero esa línea no quieren que exista. Eso lo hablamos un día más. Más preguntas, venga. Bueno, y en este libro atacaré el tema de la leyenda negra, que también tiene tela. La leyenda negra también entraré ya entro a saco en ello, ya lo veréis ya. Yo he oído hablar de un libro que puede salir pronto, de la corte de Lucifer. Sí, yo tengo uno, sí. ¿Te pregunto a ti? ¿A mí? Es de Torrán, sí. A los dos, pero... No, yo tengo más un experto en esto. libro que se llama No, es que lo Viaje a la tiene, corte de es que Lucifer. lo tiene. Sí. No ha terminado. Lo acabaré también dentro de que hemos tenido un periodo un poquitín Ya lo sé. de vida ¿De qué bastante trata complicado. ese libro? Sí. Bueno, es mi reencuentro con la corte de Lucifer, con lo que Otto Rahn encontró en Occitania. Es mi reencuentro personal, como ocurre metes fuera de Occitania, un encuentro con una familia especial que están en contacto con los restos de la Orden Negra y que de alguna forma estos son los que poco a poco me van entrando, metes a ese conocimiento, y entonces yo descubro todo eso, y entonces viene las experiencias que hemos vivido Olga y yo en Occitania. La Orden Negra alemana. Sí, claro, por Dios, hombre, toda la vida. No lo de Venecia, ¿no? Para la Orden Negra no son los jesuitas, Felipe, me gustaría, porque dedicáis un capítulo a Castel del Monte, Sí. que es ese castillo Octogonal. Maravilloso. Ahora, pues, Maravilloso. Es de mi tierra, ¿sabes? O sea, que yo Sí, sé que para es cosas de mi tierra por todas partes. Es de Federico Hohenstaufen. Sí. Es totalmente geométrico, con medidas sacras y toda esa historia. No es un castillo defensivo, fíjate que no tiene ni entrada para caballo, nada. Es un sitio para estar allí. Es una máquina. Es una máquina, exactamente, es una máquina. O sea, no tiene nada que ver con un castillo convencional. Bueno, esto es como el castillo de Arques, que tiene el donjon aquel en medio, que tampoco es un castillo defensivo. O sea, hay una serie de cosas muy raras. Y este es un castillo muy notorio. También es otra cosa. Que Arques y Serres es Sí, un bueno, tema sí. que Exacto. El Castel del Monte piensa que está en la Puglia, que es donde mi pueblo está
entra la Basilicata y unos de la Puglia, y entonces es muy curioso porque si compráis el libro y os leéis el capítulo de Castel del Monte, Sí, sí, a base de hablar. allí explico una experiencia que la toma el exorcista, van a ver ahí, una experiencia que nos pasó a nosotros. Esto es una máquina del espacio-tiempo. Todo aquello es un volumen de cuarcita que son digamos 8 por 8 por 8 por 8. Una base octogonal con 8 torres octogonales, y si vas sumando 8 por 8 y pasas tal, al final vuelve a salir 8. 8 es el infinito. Sí. En el centro del patio del Castel del Monte hay un patio octogonal también, con lo cual los lados del polígono son 8 por fuera y 8 por dentro. Había también una piscina en mármol, ¿ves? En que en el centro se refleja en los solsticios equinoccios la estrella Vega, que había sido la estrella Polaris en no sé cuántos miles de millones de años antes. La atención, porque en Conta la hay película dos Conta, detalles sí, y uno de ellos es Vega. Sí, la estrella Vega. Es un Castel del Monte, castillo muy espectacular. grande. Pero toda esa masa de cuarcita emite una forma de energía, solo es como un túmulo, y entonces el octógono de los octógonos está implantado ahí encima a todos los vientos. Hay que recordar que el viento del norte transporta iones negativos y el viento del sur iones positivos. Que son los buenos. Con lo cual, No, los negativos son los buenos, el los viento del norte, negativos. con lo cual se produce una carga de energía estática. Y esa carga de energía estática acaba de conducir algún factor electromagnético de la Tierra, porque en algún momento se produce una experiencia de luz, que es lo que explicamos en el libro. Y Federico Verstappen se ve que era alguien que era un iniciado en todo eso. Sí, bueno, hombre, era amigo personal de Fibonacci. O sea, una de las personalidades que estuvo en la corte de Federico II Hohenstaufen fue Fibonacci. O sea, que el tío, claro, ya entendía, metes las magnitudes áureas. Entonces, claro, que ahí está explicado todo. Es apasionante, ¿eh? Sí. Y el sitio vale la pena de visitar. Es un castillo que no es un castillo convencional. Os lo recomiendo. Es un templo del Grial. Hay otra leyenda que dice que Tamerlán tenía una piedra mágica, un lápiz exilis o un lápiz ex no sé qué. Es quizás la famosa piedra que cayó de la frente de la corona de Lucifer Tamerlán, y que en un momento determinado él sintió que esa piedra tenía que ser entregada al emperador de Europa, y no lo entregó directamente a Federico Hohenstaufen II, porque sino a su abuelo Federico I. Y Federico I entregó esa piedra mágica a nuestro querido Federico II Hohenstaufen, que entre otras cosas interesantes tenía un harén, pues le interesaba mucho el tema musulmán, escribía árabe y hablaba con todo esto, pero dijo, estos tíos lo saben hacer bien, yo también quiero uno, me pongo aquí. Y entonces se dice que esta piedra fue ocultada en Castel del Monte. Pero dentro del mundo mágico, cuando existe algo de una tremenda pureza, no puede estar dentro de un volumen de materia. Tiene que estar dentro de un volumen de materia crítica, algo que no se ha intervenido por la mano del hombre. Y entonces hay una piedra que se llama, bueno, no recuerdo cómo se llama, porque tengo así lagunas de memoria, es que se ha de colocar fuera y que es como un punto de emisión que necesita el contrapunto para ser proyectado. Y se dice que nuestros amigos de la Nenerve, que se metían por todo, nuestros amigos de la Nenerve, ¿entiendes? En el 44 se hicieron muchas cosas en el último minuto de la guerra prácticamente, porque no se llegaba a todo, y la presión era tan brutal, era todos contra el Reich, todos, ¿me entiendes? O sea, era brutal, todo el mundo contra esto, a destruirlo. En otro momento cogieron esto y se lo llevaron de Castel del Monte. Un escritor que se llama Felipe Moyano, entre otros, que lo explica, tiene un libro muy bonito, se llama El misterio de Belicena Vilca, que es fantástico. Bueno, ¿tenemos ¿más dudas? Los precios de los libros están... Echamos una cerveza y... Pues agradecidos y Sí.
Muchas gracias.